Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián Regifo. Estamos acá presente con los compañeros Esteban y Mateo. Yo, Juan Sebastián Regifo, les va a hablar sobre el tema de Thomas Hobbes. Mateo les va a hablar sobre Rousseau y Esteban les va a hablar sobre John Locke. Cada tema, y así también nosotros a través de esta exposición vamos a exponer los temas que hemos visto y también unas críticas de lo que pensamos. Sería todo y ahí empezamos. El Estado o la persona que representa al pueblo es el que tiene el poder absoluto y es una persona que tiene que tomar las decisiones de cómo garantizar que el humano esté bien, ¿no? También Thomas Hobbes nos hace un énfasis muy importante que también a mí me parece, ¿no? Desde lo que hemos visto a través de todo lo que está pasando hoy en día, que la religión debería subyugarse al Estado y así prevenir las guerras religiosas, porque hoy en día vimos mucho, si nos podemos analizar ahorita con lo de Israel y Palestina, guerra religiosa. También eso tuvo, todo el comienzo de eso fue una guerra religiosa por apropiación de tierras, ¿no? Es que también Thomas Hobbes a través de el Leviatán nos plantea que el Leviatán es el poder absoluto, ¿se me va a entender? Es el poder absoluto que controla todo y que así el humano garantizando que se subyuga a su estado de caos, que él también nos habla mucho del caos. ¿Qué es el caos para él? Para él el caos es el estado donde todo es como un constante hombre contra hombre, lobo contra lobo, una constante guerra, una constante riña, porque nosotros somos unas personas malas, somos unas personas que solo buscan el beneficio propio y también buscamos solo el territorio. Él también plantea mucho que el territorio es algo muy importante. Más que todo, que a mí me gusta mucho de Thomas Hobbes es el planteamiento que nos hace sobre que la religión debía subyugarse al Estado, porque por mucho tiempo la religión, y más en esa época, era el control absoluto y era el que tomaba la mayoría de decisiones sobre qué podía hacer el Estado. Y él también hacía mucho énfasis y criticaba mucho el poder del Papa sobre las decisiones que hay sobre el Estado, porque en esa época también tenemos que tener en cuenta que la posición o la decisión de la Iglesia o del Papa en esa época era casi imprescindible para que no le tuvieran cuidado. ¿Por qué? Porque en esa época la religión era el que tenía el máximo control de la mayoría de todo. Y por eso también hay muchas, ahí ya vienen otras cosas, que es como la Santa Inquisición, que es todo eso, que son un montón de control que tuvo la iglesia o la religión en el Estado y cómo es que hubo tanta guerra. Buenas noches, mi nombre es José Regifo y hoy les vengo a hablar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un filósofo que nace en 1588 en Inglaterra. Desde muy joven muestra gran pasión por la lectura y el aprendizaje. Entonces desde joven, a los 14 años de edad, ingresó a la Universidad de Oxford a estudiar. Thomas Hobbes, tenemos que tener en cuenta que una cosa que tuvo mucho presente en su vida para tomar como el pesimismo en el humano era que él vivió en la época de la Revolución Inglesa. Entonces él cree en su concepción que el humano es un ser malo en su estado natural, es lo que nos intenta plantear en su libro del Leviatán. Cierto. Thomas Hobbes, además de que nos plantea eso en su libro de Leviatán, también nos quiere plantear una forma del Estado, que de ahí también parten para los grandes filósofos más adelante, como John Locke y Rousseau, que parten de ahí para tomar grandes ideas del Leviatán en sus ideas propias de una forma del Estado. Eh, Thomas Hobbes nos plantea en su libro Leviatán cómo es que se tiene que estructurar un Estado y por qué el ser humano vende sus virtudes de libertad para esperar al que tiene que crearse el gran Leviatán, que es como el Estado. Según Thomas Hobbes, el Estado es el Leviatán. Lo planteamos así desde el principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Leviatán es como todo lo que necesita el ser humano, tiene que nacer o tiene que existir para que el ser humano no entre en su estado de naturaleza, que su estado de naturaleza es que es un hombre que vive en guerra constante, es malo, no es bueno, busca siempre el beneficio propio, nunca busca el interés, solo busca el beneficio, el dinero, todo propio. Y plantea mucho también que el humano es muy malévolo, muy malo en su percepción, siempre busca
destruir, dañar y todo. Entonces Thomas Hobbes nos plantea que el Leviatán es el estado que entra ahí a regular al humano para que no siga haciendo daño al mismo humano. ¿Me hago entender en esa parte? Entonces, Thomas Hobbes entra para decirnos que el Estado, que es el Leviatán, que es el contrato que firmamos los humanos al Estado para subyugarnos a ellos y que ellos nos garanticen unos mínimos vivires para nosotros poder subsistir en paz y en armonía digamos, en una sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Thomas Hobbes nos dice que para que el Estado tenga y el Leviatán nosotros como seres, demos nuestras libertades, nuestro estado natural que es malo y nos subyuguemos a un estado que es el Leviatán, que es el contrato que firmamos, el Estado también nos tiene que garantizar a nosotros ciertas cosas. Pero es necesario que para que exista ese Leviatán también exista una libertad. Tomás nos plantea que el humano o el hombre tiene todo el derecho de también exigir al Estado. Él lo dice textualmente también en una parte que dice que el humano, el hombre, no existirá ningún derecho que promueva que promueva las revueltas o la forma de rebelión, ¿sí? Pero si el Estado no está garantizando los mínimos que se le tienen que dar a las personas y se siente vulnerado en su derecho, la persona tiene todo el deber y tiene que hacer garantía de sus derechos y puede existir una revolución, una rebelión. También nos plantea que a través de que nosotros, el Estado nos garantiza todo eso, el Leviatán es la forma más simple de nosotros mantenernos en un control y que así nosotros no veamos una guerra constante. Es una persona, un pensamiento un poco pesimista, pero también eso nos ayuda a entender una forma, y una forma también en esa época, que se plantea mucho el Estado, ¿sí? De cómo o cómo es que el hombre saca sus libertades o su forma malévola, porque Rousseau nos habla de que el hombre no es malo, sino que el hombre es bueno en su estado de libertad, y Luke nos habla de otra forma del hombre, ya no usa la palabra de estado natural, pero Thomas Hobbes sí hace énfasis de que el hombre es malo. Pero también tenemos que entender que es que la mayoría de ellos nos hablan en contextos diferentes y unos pensamientos diferentes de las épocas. Digamos, Thomas Hobbes vivió todo lo que se llamaba, lo que fue la Revolución Inglesa, y después de eso se mudó a Francia y también vivió ciertas cosas ya en Francia y se volvió un pensamiento muy pesimista, que nos sirve también para entender muchas cosas de Thomas Hobbes en el estado de hoy en día. Nosotros deberíamos empezar a hacer vedurías también. Eso es lo que tendríamos que tener planteado, porque Thomas nos da una forma de decir, nosotros deberíamos garantizar que nosotros nos garanticen, porque si no, porque nosotros firmamos una libertad, nosotros porque firmamos nuestras libertades para subyugarnos, pero también nos dice que nosotros vivimos en un estado constante de guerra, que el hombre es como animal y básico. Eso es todo lo que nos plantea por un momento Thomas Hobbes en su libro de Leviatán. Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de John Locke. John Locke fue un filósofo inglés. Para entender las ideas de Locke o los libros que nos dejó, tenemos que remontarnos al periodo histórico bajo el cual él creció. Él creció en una Inglaterra que estaba pasando por varios cambios. Se encontraba en guerras civiles constantes, las monarquías surgían y caían en Europa constantemente y creció en Inglaterra mientras se desarrollaba la revolución científica. Entonces, bajo este parámetro podemos entender que Locke nos da su idea bajo un contexto de constante cambio y bajo esto se empieza a formar las bases que hoy tenemos de nuestras leyes o formas de gobernanza, mejor dicho. Uno de los mayores aportes de Locke es su teoría del conocimiento. Locke nos plantea que no existe un conocimiento intrínseco que venga por defecto de fábrica en el ser humano. O sea, esto quiere decir que al nacer nosotros no tenemos idea de absolutamente nada, que somos una hoja en blanco, la cual
se empieza a llenar a través de las experiencias. Estas experiencias eh, él, las, él las asimila como una experiencia la cual se percibe a través de los sentidos, la cual tiene que tener una reflexión intrínseca eh, para poderla convertir en una idea. Es decir, por ejemplo, un niño se acerca a una hoguera y ve que el fuego quema, entonces al sentir que se está quemando la mano con el fuego, ya genera la idea de que el fuego quema. Entonces, lo que nos plantea que existen dos tipos de ideas, las ideas simples y las ideas complejas. Las ideas simples hacen referencia a todas estas ideas que se desarrollan de manera natural a través de las experiencias, eh, como por ejemplo el fuego quema o el agua moja. Después, Locke nos dice que existe algo llamado las ideas complejas, las cuales hacen referencia a que al interpretarse diferentes ideas simples nace una idea más compleja, una deducción, por así decirlo. Es decir, que si yo ya sé que el fuego me va a quemar, yo sé que el fuego puede quemar a otras personas o puedo iniciar un incendio con él. Continuando con la idea previa de la idea del conocimiento de Locke, podemos adentrarnos al mundo de sus teorías políticas o su ideología, que es lo que más nos trae a colación en esta ocasión. Para entender la ideología política de Locke, podemos relacionarla incluso con el pensamiento de Thomas Hobbes en el Leviatán. Pero sin embargo, si prestamos especial atención encontraremos sus diferencias. Para entender la teoría política de Locke, tenemos que remontarnos a su estado más primigenio. Estamos hablando, por supuesto, de un estado de naturaleza total. Recordemos que un estado de naturaleza es aquel en el que no hay un estado que maneje los derechos individuales de las personas, sino es totalmente la expresión de la naturaleza propia de la voluntad humana. Entonces lo podemos resumir como en un todos contra todos por los diferentes recursos que existan. Para Locke, este estado de naturaleza es un estado donde el ser humano es libre y igual entre todos. En este estado él tiene derecho a su vida, a su libertad y a la propiedad. Pero tenemos que entender que por la misma naturaleza de este estado, no es conveniente para el desarrollo de un ser humano. Entonces, por convicción propia, se podría decir, o por iluminación divina que tuvieron los seres humanos de antaño, o por nuestra naturaleza misma, tendemos a reunirnos en sociedad civil. Cuando hacemos este momento de reunirnos en una sociedad civil, nosotros le estamos entregando a esta nuestras libertades para que ésta la administre. Ojo, porque lo que es muy claro cuando dice es una administración de ellas, pero no es una dominación de ellas, o sea, no puede ser instrumentalizada para, para el Estado mismo, sino que tiene que ser algo que sea en favor. Eh, lo que nos plantea cosas muy interesantes, como, bueno, bajo este punto de vista, cuando un gobierno pierde la capacidad de otorgarle a las personas el bienestar que por su naturaleza tendría que ofrecerle a sus ciudadanos, estos están en su legítimo derecho a la rebelión, a la sublevación, puesto que ya no es conveniente para el mismo ser estar sublevado ante alguien que no le está garantizando el mínimo para que éste esté en un estado de bienestar.
Finalmente, después de entender la teoría política de Locke, podemos rastrear su influencia a través de la historia. Lo encontramos desde las revoluciones inglesas, la revolución norteamericana, los grandes próceres de las patrias, de las diferentes revoluciones del mundo, de América, tenían como de referente a John Locke. Por ejemplo, Simón Bolívar tomó mucha de la influencia de él como el establecimiento de un gobierno limitado, los derechos individuales de los ciudadanos y la importancia o la base de la soberanía, el cual es el poder popular. Entonces, bajo este punto de vista y bajo lo que hemos entendido de las diferentes ideas de Locke y el contexto histórico bajo el que éste se cría y se desarrolla, podemos llegar a entender algo del impacto real que ha tenido sus ideas, la influencia que tiene actualmente. Porque si nos ponemos a pensar y poner bajo ojo crítico, encontraremos más de una constitución que sigue estos parámetros: la constitución del 91, la constitución chilena o argentina. En casos de Latinoamérica, por ejemplo en Estados Unidos, también se encuentra en su normativa, en los franceses también. Entonces, esto es para recordar y resaltar la importancia que tiene históricamente, que es bastante significativa. Les agradezco la atención que me han brindado. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy voy a exponer un poco de los ideales del señor Jean-Jacques Rousseau, pero para entender quién fue este señor, tenemos que saber que Jean-Jacques Rousseau fue un político, un educador y un filósofo nacido en Ginebra en 1912, que tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa y en una de sus obras más importantes, titulada El Contrato Social, expone sus ideales contradiciendo pensamientos como el señor Thomas Hobbes y el señor John Locke. Bueno, en la bondad del hombre, Rousseau creía que el hombre naturalmente era bueno, pero la sociedad y las instituciones corrompían esa bondad, haciéndolo al hombre corrompible en todas sus facciones. Más aparte, también hablaba de la libertad del hombre. Él creía, dentro de todo eso, que el hombre tiene que ser libre y que ninguna institución debería privarlo de su libertad. Por eso, en su libro, en su obra más importante, El Contrato Social, exponía una de las ideas y una de las frases que serían muy importantes para esa obra. Dice que el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Bueno, pues él también pensaba que la propiedad privada generaba desigualdad. Decía que la propiedad privada era más que todo la causa de la desigualdad de las personas y que esto generaba todos los males dentro de la civilización. Realmente lo que buscaba era exponer sus ideales, tanto de que el hombre en un estado natural siempre ha sido bueno y que pues realmente la sociedad corrompe todo eso y las ambiciones de las personas, generando desigualdad. También exponía más que todo que fuéramos libres, realmente no estuviéramos regidos por un estado, sino que realmente buscáramos, bueno, por eso él propone un contrato social en el cual todos como sociedad renunciemos a las propiedades individuales y pensáramos en el bien de toda una sociedad para que no haya desigualdad y para que haya libertad para todos. Sus ideas eran tan radicales para la época que fueron mal vistas por las autoridades, tanto políticas como religiosas, que en 1762 el gobierno francés condenó a sus dos obras, obligándolo a él a emigrar de Francia. Murió el 2 de julio de 1778 cerca a París. Después de su muerte, pues su figura fue más importante, especialmente durante la Revolución Francesa.
donde fue considerado uno de los padres fundadores intelectuales dentro de esa misma revolución. Pero más que en todo, Jean-Jacques Rousseau pensaba que el hombre es bondadoso por naturaleza, pero culturalmente generaba que el hombre se corrompiera y fuera cruel por los intereses propios y no por el bienestar de los demás, generando conflictos y desigualdades que hoy en día podemos ver y observar como sociedad. La manera de pensar de Jean-Jacques Rousseau generaba diferentes conflictos en los cuales sus ideales eran tan revolucionarios para la época que no todos estaban de acuerdo. Realmente entre los tres autores, tanto de Thomas Hobbes y John Locke, contradecían mucho sus ideales y su forma de pensar, ya que realmente lo que buscaba era que el hombre fuera libre y realmente no estuviera atado por absolutamente nada, que la propiedad privada nos hacía personas en las cuales generábamos intereses individuales y no colectivamente, generando desigualdad dentro de toda la sociedad. Realmente también buscaba que los niños buscaran más un estado de naturaleza para que todos viéramos felices y en convivencia, ya que para él siempre, realmente siempre, el hombre en un estado natural siempre ha sido bondadoso. Bueno, realmente esto nos deja pensando mucho en que realmente el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad aún no lo corrompe. Tendríamos que mirar diferentes factores para que esto suceda. Realmente el hombre nace siendo bondadoso, pero realmente el tener propiedad genera desigualdad. Realmente el hombre no puede convivir en una sociedad porque genera maldad. Bueno, son preguntas que tendríamos que entrar a analizar y tendríamos que entrar a mirar para poder comprender un poco más este pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, no solo de él, sino de diferentes autores, para llegar así en una conclusión y poder saber y definir realmente si el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o si realmente el hombre nace siendo malo, pero tendríamos que entrar a mirar eso.